El día que descubrí que estaba embarazada, escuché al hermano gemelo de mi novio decir: «Hermano, he estado fingiendo ser tú y jugando con tu novia durante tanto tiempo. ¿Y si se entera?» «Jaime?» Mi novio solo se rió y respondió: «Ella no se irá. No es la primera vez que cambiamos». Esa tarde, reservé una consulta médica y un billete de avión de ida, programado para el mismo día de nuestra boda. Si planeaban humillarme delante de todos, ¿por qué no debería escapar primero y convertir su juego en una broma? Con 5 días restantes, ahora podía distinguir fácilmente a los gemelos. Jaime era frío, distante, siempre serio. Ernesto, el gemelo, era juguetón y tenía un pequeño lunar en el estómago. Jaime nunca me dejó acercarme lo suficiente como para saber si él también tenía uno. A la mañana siguiente, Jaime estaba en la sala de estar con gafas de montura dorada y leyendo el periódico, bien vestido. «Tendremos invitados hoy», dijo, sin levantar la vista. Más tarde, Ernesto llegó con una mujer llamada Olivia. Hice mi papel, fingiendo sorpresa cuando Jaime nos presentó. «Este es mi hermano gemelo. Acaba de regresar del extranjero». Ernesto me estrechó la mano. «Encantado de conocerte». Su expresión era tranquila, su sonrisa educada, pero yo sabía demasiado para ser engañada. Olivia intervino, acercándome. «Raquel y yo fuimos compañeras de cuarto en la universidad, y adivina qué, seré tu dama de honor». Antes de que pudiera responder, el chef nos llamó para almorzar en la mesa. Olivia se sentó entre los gemelos y me sonrió. «Raquel, ¿Jaime ha estado actuando diferente últimamente?» Sabía que quería que me avergonzara, así que sonreí suavemente y dije: «Sí, ha cambiado. Se ha vuelto mucho más amable conmigo. Creo que me he enamorado aún más de él». La habitación quedó en silencio. Ambos hermanos se pusieron rígidos. Jaime le lanzó a Ernesto una mirada fría. Luego, tratando de mantener el ambiente ligero, Ernesto puso camarones en mi plato. «Cariño, tus camarones al ajillo favoritos, sin cáscaras». Se congeló al darse cuenta de lo que acababa de decir. «Mi hermano te llama así todo el tiempo. Se me escapó», añadió rápidamente. Asentí. «Qué atento». La mandíbula de Jaime se tensó. Comí tranquilamente los camarones y me levanté. Momentos después, estaba en el baño conteniendo las náuseas. Cuando regresé, Olivia me lanzó una mirada de complicidad. «¿Náuseas matutinas?» «Quizás», respondí. «No, solo un malestar estomacal». Más tarde esa noche, Jaime y Ernesto se fueron para llevar a Olivia a casa. Regresaron tarde. No estaba segura de qué gemelo había vuelto. Vi su teléfono en la mesita de noche y revisé los mensajes. Todo estaba allí. «Jaime, te vuelvo a cambiar contigo en unos días, Ernesto. De ninguna manera no he terminado de divertirme. Jaime, la has estado tratando bien. No me digas que te has enamorado». «Claro que no. Dijiste que cuanto más amable fuera, más fuerte caería antes de que la aplastáramos. Jaime, simplemente no la toques. Esa es la regla». Así que esa noche fue Ernesto quien estuvo en la habitación conmigo. 10 minutos después, salió de la ducha y se sentó casualmente a mi lado. «¿Tienes esas uñas largas otra vez? Mi espalda todavía tiene marcas». Respondí sin levantar la vista: «Llama a la policía». Él se rió entre dientes. «¿Por qué eres tan linda?» Y se inclinó para besarme. Lo detuve. «Me duele el estómago». Él frunció el ceño. Asentí. Se ofreció a masajearlo, pero aparté su mano. «Estoy bien». Más tarde esa noche, el dolor empeoró. Me acurruqué en la cama. Cerré los ojos con fuerza. Ernesto finalmente me atrajo a sus brazos, acariciándome suavemente la espalda. «Cariño, que no te duela más». Su voz era suave. Y por un momento pensé que sentía algo real, pero a la mañana siguiente me recordó quién era realmente. Me desperté y lo encontré de pie junto a mí, sosteniendo mi teléfono. Su expresión era ilegible. «¿Por qué el hospital te envía instrucciones previas al procedimiento?» Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. «Probablemente solo un anuncio emergente. Si estuviera realmente embarazada, te lo diría». Entrecerró los ojos. «¿Has estado visitando ese tipo de sitios web?» «Aprender es bueno», dije rotundamente. Él sonrió. «¿No son suficientes las cosas que te enseño?» Luego susurró: «En 4 días nos casaremos. Te haré la novia más feliz del mundo». Sonreí.
porque en 4 días estaría en un avión y ambos estarían solos en una boda a la que nunca asistiría. No habría matrimonio ni futuro, no para ninguno de nosotros. El día después de la cena, fingí que todo estaba bien. Sonreía cuando era necesario, reía cuando se esperaba y hacía el papel de la prometida devota. Pero por dentro contaba las horas. 4 días más hasta la boda. 4 días más hasta que desapareciera de sus vidas para siempre. Esa mañana, Ernesto me trajo el desayuno a la cama. Se sentó a mi lado, colocando cuidadosamente una bandeja con tostadas, jugo de naranja y huevos revueltos en mi regazo. «Cariño, necesitas comer bien», dijo suavemente. Asentí, forzando una sonrisa. «Gracias». Me observó mientras comía, su expresión ilegible. Podía ver cómo daban vueltas las ruedas en su mente, tratando de averiguar si creía la mentira que le conté anoche. Él no había mencionado el mensaje del aborto. Podía sentirlo flotando entre nosotros, como el humo después de un fuego. Más tarde, Jaime llamó. Nunca lo había hecho antes del mediodía. Su tono era plano. «Escuché que Ernesto te preparó el desayuno. Eso fue nuevo». Respondí casualmente. «Sí, lo hizo. Fue amable de su parte». Hubo silencio en la línea, y luego dijo: «Volveré esta noche. Necesitamos finalizar algunos detalles de la boda». Acepté. «Claro. Lo espero con ansias». Cuando llegó la noche, el verdadero Jaime llegó tan frío como siempre. Pasó a mi lado sin una mirada y fue directamente a su oficina. Lo seguí en silencio y llamé. «Adelante», dijo. Entré. Jaime estaba sentado detrás de su escritorio, hojeando algunos documentos. Sin levantar la vista, dijo: «Necesito tu firma en estos contratos. Son para el lugar de la boda y el catering». Me acerqué y tomé la pluma. Cuando estaba a punto de firmar, de repente me miró. Sus ojos eran penetrantes. «Dime algo, Raquel. ¿Me amas?». Su pregunta me tomó desprevenida. Lo miré por un momento antes de responder. «Sí, pero no estoy segura de si te amo a ti o a tu hermano». Su expresión se quebró por un segundo antes de que la enmascarara de nuevo. «Eso es algo peligroso de decir», murmuró. Me encogí de hombros entonces. Quizás deberías haberlo pensado 2 veces antes de compartirme con otra persona. Jaime se puso de pie. Caminó alrededor del escritorio, acortando la distancia entre nosotros. Su voz era baja y peligrosa. «Crees que eres inteligente, pero no olvides, Raquel, siempre he estado un paso por delante». Incliné la cabeza. «Entonces, ¿por qué siento que soy yo quien tiene todo el control ahora?». Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se dio la vuelta. «Vete». Salí con calma, el corazón latiéndome rápido. Acababa de pinchar al oso, pero ya no me importaba. Esa noche, reservé una habitación de hotel cerca del aeropuerto con un nombre diferente. Transferí mis ahorros a una nueva cuenta y contacté con una clínica en el extranjero para confirmar mi cita. Todo estaba listo. Faltaban 3 días. En casa, seguí fingiendo. Ernesto intentó ser dulce, cocinando la cena y viendo películas conmigo. Le seguí el juego. Le dejé pensar que todo estaba bien, pero luego encontró la maleta. Estaba metida debajo de la cama, medio empacada. Salí de la ducha y encontré a Ernesto sosteniendo uno de mis vestidos. «¿Vas a algún sitio?», preguntó. Me quedé inmóvil por un segundo, luego me reí. «Solo una maleta de repuesto en caso de que la luna de miel sea repentina». Sus ojos se entrecerraron. «Nunca te preparas con antelación». Sonreí. «La gente cambia». Él asintió lentamente. «Sí, lo hacen». Al día siguiente, Raquel, Olivia y yo fuimos a la última prueba del vestido de novia. Olivia habló todo el camino sobre las flores, el lugar, los votos. Fingí que me importaba, pero mi mente estaba en otra parte. Mientras Olivia admiraba su reflejo en el espejo, se volvió hacia mí y dijo: «¿Sabes? Siempre pensé que Jaime terminaría con alguien más fuerte, alguien que pudiera igualar su ambición». Respondí con calma: «Quizás la fuerza es silenciosa». Ella se rió. «O quizás es solo debilidad disfrazada». Le sonreí a través del espejo. «Lo descubriremos pronto, ¿no?». Esa noche me quedé despierta, mirando el techo. 2 días más. Me dolía el estómago de nuevo. El estrés, las mentiras, el peso del secreto dentro de mí. Todo me oprimía como una nube de tormenta a punto de estallar. Al amanecer,
Envié un mensaje de texto a una compañía de taxis para confirmar mi recogida temprano en la mañana del día de la boda. No iba a dejar que ellos escribieran mi final. Desaparecería ante sus ojos. Los dejaría parados en el altar y se darían cuenta de que habían perdido a la única mujer que los vio. Claramente, porque había terminado de hacer el ridículo en su juego retorcido. Pronto, el mundo entero sabría cuán crueles eran realmente Jaime y Ernesto. La mañana antes de la boda, estuve parada frente al espejo por mucho tiempo, cepillándome el cabello en silencio. Mi reflejo se veía tranquilo, incluso sereno, pero por dentro me desmoronaba. Había empacado todo. Pasaporte, teléfono nuevo, dinero en efectivo, documentos. El boleto de avión estaba confirmado, el procedimiento programado, todo listo. Bajé las escaleras y encontré a Raquel tarareando en la cocina. Estaba preparando el desayuno como si fuera un día cualquiera. Olivia se había quedado otra vez. Bajó las escaleras con la camisa de Jaime. Su presencia se había vuelto constante, como una sombra de la que no podía deshacerme. Me sonrió. «Buenos días, futura novia». Le devolví la sonrisa. «Buenos días, Jaime». Entró unos minutos después, impecablemente vestido y ya al teléfono. Ni siquiera me miró. Me pregunté cuál de los dos era hoy, Jaime o Ernesto, pero ya sabía por la forma en que me ignoró. Ese era el clásico Jaime. Colgó y se volvió hacia Olivia, rozando un beso en su mejilla antes de caminar hacia la mesa. Lo noté y también Raquel. Sus ojos se abrieron por un momento, pero no dijo nada. Me senté y tomé mi té en silencio. Pasamos la mañana revisando los últimos detalles. Ernesto, el verdadero Ernesto, llegó con un pequeño regalo, un collar. Me lo puso en la mano y dijo: «Para la buena suerte». Abrí la caja. Era un colgante de plata, simple y elegante. Ernesto se inclinó. «Lo elegí yo mismo. Algo para que me recuerdes». Sostuve su mirada. «Recordaré todo, Ernesto». Su sonrisa vaciló esa tarde. Jaime insistió en que nos tomáramos fotos previas a la boda. No discutí. Que tuvieran sus recuerdos perfectos. Puse un vestido blanco. Me paré al lado de Jaime mientras el fotógrafo tomaba. Foto tras foto, Jaime mantuvo su mano firmemente en mi cintura. Su agarre era fuerte, posesivo. Para la cámara, sonreía. Pero cuando nadie miraba, me susurró al oído: «No me avergüences mañana». Incliné la cabeza y le susurré: «Tú serás el avergonzado». Él se puso rígido. Más tarde esa noche, Raquel me entregó un pequeño sobre. «Tu madre me dejó esto el año pasado. Quería que lo tuvieras antes del día de tu boda». Lo abrí sola en mi habitación. Dentro había una simple nota: «Mi dulce niña, nunca confundas el silencio con la debilidad. Cuando sea el momento de hablar, asegúrate de que sea lo suficientemente fuerte como para ser escuchada para siempre». Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi bolso. Llevaría sus palabras conmigo a donde quiera que fuera. Esa noche, Ernesto llamó a mi puerta. Yo ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Entró en silencio, se sentó al borde de la cama y me tocó el brazo. «Raquel, ¿estás nerviosa?» Me volví lentamente para mirarlo. «Un poco». Él bajó la mirada. «Pronto te irás». No respondí. Continuó: «Quiero decir, como casada, toda tu vida cambiará». «Sí, lo hará», dije suavemente. Me tomó la mano, su voz baja. «¿Alguna vez deseas que las cosas hubieran sido diferentes?» Lo miré fijamente. ¿Tú sí? Los ojos de Ernesto buscaron los míos. Luego se puso de pie. «Descansa un poco. Mañana será un gran día». Se fue en silencio. Cuando estuve segura de que la casa estaba dormida, me vestí de negro, tomé mi bolso y bajé las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. Cada paso se sentía como un trueno en el piso de madera. En la puerta me detuve, una última mirada alrededor. Luego la abrí lentamente y salí a la oscuridad. El taxi esperaba en la esquina. Corrí hacia él, subí y le di al conductor la dirección del aeropuerto. Mientras el coche se alejaba, miré hacia atrás una vez. La casa se hizo más pequeña en la distancia. Mi prisión, mi escenario, mi campo de batalla. En el aeropuerto mantuve la cabeza baja. Me moví por seguridad como un fantasma. Cuando llegué a la puerta, apagué mi viejo teléfono y lo tiré a la basura. Me senté junto a la ventana y esperé, pero 20 minutos antes de abordar. Lo escuché, Raquel. Me volví lentamente. Jaime estaba allí, sin aliento, con los ojos salvajes.
Detrás de él, Ernesto parecía más tranquilo, pero no menos intenso. «No vas a ningún lado», dijo Jaime. Me puse de pie. «Sí, sí voy». Ernesto dio un paso adelante. «No puedes hacer esto. No después de todo». «Todo», me reí. «Te refieres a las mentiras, la traición». Jaime se acercó. «Si subes a ese avión, juro que...» Lo interrumpí. «¿Qué? ¿Me reemplazarás de nuevo?» Jaime se congeló. Me volví hacia la puerta. El anuncio había comenzado. Último llamado. Ernesto me alcanzó. «Raquel, por favor no te vayas». Lo miré a los ojos. «Fuiste el monstruo más amable que jamás conocí. Eso es todo lo que serás». Luego me alejé y no volví a mirar. El avión despegó justo después del amanecer, atravesando las nubes como una cuchilla. Me senté en mi asiento de ventanilla, agarrando el reposabrazos, tratando de calmar mi respiración. Mi pecho estaba apretado, no por miedo a volar, sino por todo lo que había dejado atrás el año pasado. Las mentiras, la manipulación, los 2 hermanos que me trataron como una pieza de juego. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, no tenía máscara que llevar, ningún papel que interpretar. Era solo yo. 2 horas después del vuelo, una azafata se detuvo a mi lado. «Señorita, ¿está usted bien?» Asentí. «Solo cansada». Ella sonrió y siguió adelante. Apoyé la mano sobre mi estómago. El dolor había disminuido. Había decidido mantener la cita, pero aún no había tomado una decisión. No realmente. La clínica estaba en un pueblo tranquilo al otro lado del país. Nadie pensaría en buscarme allí. Usé un nombre falso y me registré en una pequeña casa de huéspedes con papel pintado pelado y sábanas blancas y suaves. El aire olía a lavanda y lluvia. La mujer de la recepción no hizo preguntas. Me entregó la llave y dijo: «Tienes un rostro amable. Pareces alguien que huye de algo». Me detuve. Quizás sí. Esa noche me senté en el porche viendo cómo se acercaba la tormenta. Sostuve mi teléfono, mi nuevo teléfono, limpio de cualquier contacto, y debatí si enviarle un mensaje a Raquel. ¿Pero qué le diría? En cambio, abrí la grabadora de voz y hablé en voz baja. «Si algo me pasa, quiero que alguien sepa la verdad. Me llamo Raquel Lina. Estaba prometida con un hombre llamado Jaime y su hermano gemelo, Ernesto. Fingió ser él durante meses. Ambos me usaron, me mintieron. Estoy embarazada y ni siquiera sé quién es el padre, pero estoy harta de ser su marioneta». Guardé la grabación y me la envié por correo electrónico. A la mañana siguiente, entré en la clínica. La enfermera de la recepción me saludó amablemente. Me llevó a una habitación y me dio una bata. Me cambié lentamente, mirando mi reflejo en el espejo sobre el lavabo. Me veía pálida, pero firme, cansada, pero viva. El médico llegó y sonrió suavemente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» Dudé. Luego susurré: «¿Puedo escuchar el latido del corazón primero?» Él asintió. Unos minutos después, la habitación se llenó con el suave y constante ritmo de la vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me tapé la boca y me volví. «Eso es suficiente. Necesito tiempo». El médico asintió de nuevo. «Tómate todo el tiempo que necesites». Salí sin terminar el procedimiento. De vuelta en la casa de huéspedes, me acurruqué en la cama y miré el techo. La lluvia había parado. El cielo se estaba despejando. No sabía cómo sería mi futuro, pero sabía que no involucraría a Jaime ni a Ernesto. No iba a volver. Al día siguiente visité una pequeña oficina legal en la ciudad. Pedí cambiar mi nombre. Elegí algo simple, algo limpio. A partir de ahora, sería Raquel Mayo. El abogado me preguntó si necesitaba protección, una orden de alejamiento, la intervención de la policía. Dije que no. No quería venganza. Quería silencio. Libertad. Pero la libertad resultó. No duró mucho. 2 semanas después de que desaparecí, una carta llegó a la casa de huéspedes, sin remitente. Dentro había una foto mía, tomada a través de una ventana, sentada sola con mi té, y una nota escrita con trazos fuertes y agresivos. ¿De verdad pensaste que podías irte sin consecuencias? Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome. Le pregunté a la dueña de la casa de huéspedes si alguien había venido. Negó con la cabeza. Nadie extraño. Nadie preguntó por ti. No dormí esa noche. Al día siguiente, salí temprano y tomé un autobús a otra ciudad. Cambié de hotel.
Usé solo efectivo. Empecé a usar gafas de sol y un sombrero. Vivía como una sombra, pero quienquiera que hubiera enviado esa carta me había encontrado una vez y podía hacerlo de nuevo. No sabía si era Jaime o Ernesto, y esa era la peor parte porque no sabía a cuál temía más. La tercera ciudad a la que me mudé era más tranquila, costera. El tipo de lugar donde las calles bajaban hacia el mar y la noche olía a sal y jazmín. Alquilé un pequeño estudio encima de una panadería. La dueña era una mujer mayor llamada Marta, que me dejaba pagar semanalmente en efectivo y no hacía preguntas. Aquí me convertí en Raquel Mayo, una editora freelance que trabajaba a distancia. Creé un nuevo correo electrónico, una nueva cuenta bancaria, una nueva vida. Me despertaba temprano para caminar por la orilla, preparaba tostadas con mermelada de la panadería de abajo y trataba de fingir que no tenía miedo. Cada vez que el teléfono vibraba o un golpe sonaba en la puerta, el miedo era constante, pero también lo era la vida que crecía dentro de mí. Una mañana me senté en un pequeño café cerca del paseo marítimo. Había empezado a escribir en un pequeño cuaderno de cuero, no un diario exactamente, más bien como trozos de mí misma, recuerdos que no quería perder. Una entrada simplemente decía: él nunca me tocó, pero sigo sintiendo que mi cuerpo no me pertenece. Otra decía: Ernesto una vez me dijo que me veía más bonita cuando estaba callada. Espero que mi hija ruge. No sabía si era una niña, pero ayudaba a imaginar algo hermoso al otro lado de esta tormenta. Esa tarde, al regresar a mi apartamento, noté un coche negro aparcado al otro lado de la calle. No estaba allí esa mañana. Las ventanas estaban tintadas. El motor estaba apagado. Seguí caminando, el corazón latiéndome, los dedos apretando la bolsa de papel que llevaba en la mano. No miré hacia atrás. Arriba me senté en la oscuridad con las cortinas corridas. No dormí, no comí. Esperé. A medianoche, el coche se había ido, pero a la mañana siguiente una nota estaba pegada a mi puerta. Puedes correr, pero siempre serás mía. Sin nombre, sin caligrafía que reconociera. Solo las palabras, afiladas y definitivas. Empaqué en silencio, tomando solo lo que necesitaba. Fui a la terminal de autobuses y compré un boleto a una ciudad que nunca antes había visitado. Usé un nombre falso otra vez. Cambié de teléfono otra vez. No lloré, ni una sola vez. En la nueva ciudad me quedé en un albergue. Compartí una habitación con 2 viajeros que solo hablaban un inglés chapurreado. Eran amables, me ofrecieron galletas y jugo de naranja. Una de ellas, una chica de Finlandia, me trenzó el pelo mientras nos sentábamos a ver cómo se acercaba una tormenta. Ella no me preguntó mi nombre. Yo no se lo ofrecí esa noche. Revisé las noticias, solo por costumbre. Escribí el nombre completo de Jaime, y lo que vi me dejó sin aliento. Empresario local cancela boda después de que la novia desaparece. Había una foto de Jaime en el altar, mandíbula tensa, ojos fríos. El artículo decía que había sufrido un colapso mental, que había desaparecido sin decir palabra y que la familia estaba preocupada por mi seguridad. Preocupada. Eso era rico. Jaime había dicho a la prensa que me perdonaba y que solo esperaba que estuviera recibiendo la ayuda que necesitaba. Ernesto no fue mencionado ni una sola vez. Eso no fue un accidente. Estaban reescribiendo la narrativa, convirtiéndome en una mujer frágil que huyó de la felicidad, y quizás eso era lo que querían. Quizás ellos también lo creían. Me quedé mirando la pantalla. Luego me reí a carcajadas en una habitación llena de extraños, porque la verdad estaba tan lejos de ese titular. Podría haber sido ficción esa semana. Contacté a una terapeuta a través de una red de beneficencia. Le conté fragmentos y detalles. Ella dijo que tenía síntomas de trauma, posiblemente TPT. Me preguntó si me sentía segura. No respondí. Me preguntó si quería denunciar algo. No lo hice. Porque esto no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de supervivencia. Quería vivir. Quería criar a este bebé en paz. Quería dejar de despertar con miedo. Pero cuando cerré los ojos esa noche volví a ver a Ernesto de pie en el pasillo, con la mano en mi muñeca susurrando mi nombre como una pregunta y una promesa, y me di cuenta de algo que no había querido admitir. No estaba segura de si le temía porque me había mentido. Le temía porque una parte de mí todavía quería creer las mentiras. Pasaron las semanas, el albergue se convirtió en un alquiler a corto plazo, y luego en un pequeño apartamento cerca de un parque lleno de madres y cochecitos.
Empecé a trabajar a tiempo parcial como voluntaria en una biblioteca local, organizando libros y ayudando a los niños a leer durante las tranquilas mañanas de los días laborables. Nadie sabía quién era yo. Nadie preguntó. Era lo más segura que me había sentido en meses. Le decía a la gente que me acababa de mudar de otro estado, que estaba embarazada por elección, que trabajaba en línea, en redacción. Las mentiras ahora me resultaban más fáciles. Las llevaba como una armadura. Una tarde, mientras cerraba la biblioteca, encontré a una niña llorando en un rincón. Se había separado de su madre. Me arrodillé a su lado, secándole las lágrimas, y le dije que todo estaría bien. 15 minutos después, la mujer me miró con una expresión extraña. «Vas a ser una madre maravillosa», dijo esa noche. Lloré por primera vez en semanas, no porque tuviera miedo, sino porque por una vez alguien vio algo en mí que no estaba roto. En mi siguiente cita, el médico sonrió y dijo: «Es una niña. ¿Quieres escuchar los latidos del corazón?». Asentí, y ahí estaba, constante y fuerte, como el ritmo de un nuevo comienzo. Decidí llamarla Lily. Lily Mayo. Un nombre sin historia, sin dolor, solo luz. Pero la paz no dura cuando te persigue el pasado. Unos días después, recibí un paquete en el apartamento, sin dirección de remitente. Casi lo tiro, pero algo me hizo abrirlo. Dentro había una sola ecografía. No era mía. Tenía el nombre Raquel Lina impreso en la parte inferior y una nota adhesiva que decía: «¿Todavía estás segura de que es tuyo?». Mis manos temblaron. Me senté en el suelo tratando de respirar. Significaba que alguien tenía acceso a mis registros, o peor aún, que habían falsificado uno para molestarme. De cualquier manera, era una amenaza. Fui a la clínica a la mañana siguiente y se lo mostré al médico. Ella confirmó que no era de su consultorio. «Alguien está tratando de asustarte», dijo. «¿Tienes un lugar seguro donde quedarte?». Asentí, pero estaba mintiendo. No había un lugar seguro. No cuando te han arrastrado a los juegos de hombres que creen que todo es suyo, incluyéndote a ti. Esa noche, cerré las puertas con doble llave. Revisé las ventanas. Dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Mantuve mi teléfono en silencio, pero al alcance. Y así me quedé durante una semana, apenas durmiendo, apenas funcionando, hasta que una mañana sonó el timbre del apartamento. No respondí. Luego sonó una y otra vez. Finalmente, una voz salió por el intercomunicador. «Raquel, soy yo». Era Ernesto. Todo mi cuerpo se congeló. No me moví, no respiré. Él siguió hablando. «Raquel, sé que estás ahí. Por favor, solo quiero hablar. Te he estado buscando por todas partes. No estoy aquí para hacerte daño». Me alejé del intercomunicador. Mi visión se nubló. Corrí a la parte trasera del apartamento. Tomé mi bolso y bajé por la escalera de incendios. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar la barandilla de metal. No me detuve hasta que llegué a la parada del autobús a 3 cuadras de distancia. Subí al primer autobús que vino, sin importarme a dónde se dirigía. Me senté en la parte de atrás, acunando mi estómago. No lloré, no grité, pero sí me susurré una y otra vez. Me encontró, me encontró. Peor aún, parecía sincero cuando dijo que no iba a hacerme daño, porque los monstruos no siempre llegan rugiendo. A veces llegan susurrando tu nombre como si nunca te hubieran traicionado, como si todavía pertenecieran a tu vida. Cambié de ciudad de nuevo esta vez. No esperé a que el miedo echara raíces. Compré una peluca barata, me teñí las cejas, usé gafas de gran tamaño y me mudé a una habitación encima de una librería cerrada. Las ventanas apenas se abrían y el calentador sonaba por la noche, pero estaba tranquilo. Sin nombre en el buzón, sin presencia en línea, sin dirección de reenvío, me convertí en alguien que solo existía en miradas fugaces. El pueblo era pequeño. La gente se mantenía al margen. Conseguí trabajo limpiando una vieja sastrería a cambio de comidas y propinas. El dueño, el señor García, tenía casi 80 años y estaba medio ciego. Nunca me preguntó mi nombre. Él solo me llamaba niña. Una tarde, mientras cerraba la puerta trasera, me dijo: «Pareces alguien que lleva una guerra dentro de sí». Hice una pausa. «Quizás sí». Él no insistió, solo asintió. «No dejes que gane». Esa noche me senté en el suelo y conté cada moneda que me quedaba. Tenía suficiente para un mes más. Después de eso necesitaría un trabajo de verdad de nuevo.
quizás incluso revelar mi identidad, pero no estaba lista. Todavía no. No mientras Ernesto me siguiera buscando, porque sabía que era él. Jaime habría enviado a un abogado o una amenaza. Ernesto vino en persona, voz suave, disculpas en sus ojos, y eso lo empeoraba. Él no estaba tratando de castigarme. Quería traerme de vuelta y una parte de mí odiaba lo familiar que todavía me sonaba su voz. Empecé a escribir cartas que nunca envié a Ernesto, a Jaime, al bebé. Una de ellas decía: querida Lily, si estás leyendo esto, significa que lo intenté. Intenté darte una vida lejos de las personas que me destrozaron. Fuiste la única razón por la que seguí corriendo. Y si un día te preguntas por qué tu padre no está cerca, espero que entiendas. No fue solo para protegerte de él, fue para protegerte de lo que amar a alguien así puede hacerle a una mujer. Quemé esa carta en el fregadero al día siguiente. No quería vivir con miedo, pero el miedo se había instalado en mí. Una tarde fui al mercado solo por fruta y pan. La cajera estaba charlando con alguien detrás de mí, riendo. Fue entonces cuando lo oí. La voz, suave, familiar, acento americano, no local. Dijo: no, gracias, solo busco a alguien. Se me heló la sangre. Me volví lentamente. Ernesto, yo, estaba al otro lado de la calle hablando con un florista. Me agaché detrás de un puesto de frutas. El corazón se me aceleraba. No podía respirar. No podía moverme. ¿Cómo me encontró? Estaba siguiendo cada línea de autobús, cada reserva, cada sombra. Esperé hasta que se dio la vuelta. Luego corrí. No volví a la librería. No volví a mi habitación. Llamé a un refugio, a 2 pueblos de distancia. Afirmé que estaba huyendo de una pareja abusiva y usé un nombre falso de nuevo. Dijeron que tenían espacio para una semana. Tendría que ser suficiente. En el refugio compartí habitación con una mujer llamada Sonia. Tenía un ojo morado y un niño que apenas hablaba. Ella nunca me preguntó mi historia y yo no le pregunté la suya. Una noche, mientras estábamos doblando la ropa, me miró y dijo: los que sonríen más suavemente siempre cortan más profundo. No respondí. No necesité hacerlo. Ya lo sabía. Sabía lo que se sentía ser tocada suavemente por alguien que podía destruirte sin levantar la voz. Esa semana empecé a hacer un plan, no para huir de nuevo, sino para terminar con esto, para asegurarme de que Ernesto nunca me encontrara de nuevo. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de Lily, y había terminado de esconderme. Dejé el refugio antes del amanecer. Sonia me dio su abrigo extra y un sándwich empacado. No dijo nada. Cuando la abracé, su silencio fue su bendición. En la estación de tren, compré un boleto de ida a la capital con un nombre falso. No porque planeara quedarme allí, sino porque ese era el último lugar donde nadie esperaría que fuera. Las grandes ciudades se tragan a la gente como yo entera. Llegué de noche, desaparecí entre la multitud y encontré una habitación en una pensión deteriorada cerca del centro. La habitación no tenía calefacción, pero la puerta se cerraba con llave. Eso era suficiente. Me senté en la cama y abrí mi cuaderno de nuevo. Esta vez no le escribí a Lily, le escribí a Ernesto. Ernesto, me encontraste más de una vez, pero nunca me viste de verdad. Pensaste que porque a veces eras amable, porque recordabas mis camarones favoritos, te perdonaría. Ser amable mientras engañas a alguien no es bondad. Es crueldad con una cinta atada. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. Estaba cansada de correr, cansada de esperar a que me alcanzara, así que hice algo que nunca pensé que haría. Lo llamé desde un teléfono desechable a altas horas de la noche, con el corazón latiéndome en la garganta. Respondió al segundo timbrazo. ¿Hola? Su voz era suave, demasiado suave. No dije nada, pero sabía que él sabía que era yo. Raquel, susurró. Por favor, solo quiero hablar. Pues habla, dije. Hubo silencio en la línea. Luego habló con cuidado. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste. Lo sé, me dejaste creer que estaba a salvo. Tenía miedo, Jaime. Él puso las reglas. Yo las rompí por ti. Casi me reí. ¿Por mí? Sí, te amaba. Todavía te amo. No amas a la gente a la que le mientes durante meses, Ernesto. No amas a alguien a quien ayudas a humillar. Él no respondió. Le di una última frase. Si alguna vez te acercas a mí de nuevo, iré a la policía, iré a la prensa.
Me aseguraré de que el mundo sepa exactamente lo que hicieron ambos. Luego colgué. Tiré el teléfono a la basura y me alejé sin mirar atrás. Por primera vez me sentí ligera, pero la paz es frágil cuando se construye sobre amenazas. A la mañana siguiente, recibí un mensaje deslizado bajo mi puerta. Solo una foto. Yo de espaldas en la estación de tren el día anterior. En la parte de atrás, una palabra: mentirosa. La miré fijamente durante mucho tiempo, luego le prendí fuego y la vi arder en el fregadero. Esa tarde fui a ver a un abogado. Le conté parte de la verdad, lo suficiente para empezar. Me ayudó a solicitar una orden de protección. Redactó una declaración jurada legal. Me ayudó a contactar a una pequeña periodista de investigación que tenía una columna sobre coacción, fraude de identidad y abuso de pareja. Le di todo: mis registros médicos, los registros de chat que había recuperado, las grabaciones de voz, las fotos de la boda con 2 hombres diferentes a mi lado en el transcurso de semanas. Ella me preguntó: ¿estás segura de que quieres que esto se haga público? Sí. Incluso si lo niegan, déjalos. Incluso si pierdes tu privacidad, ya lo he perdido todo lo demás. Ella asintió. Entonces, hagámoslo bien. 2 días después, el artículo salió a la luz. El titular era audaz: la mujer que fue amada por una mentira. La historia de engaño de una novia por parte de gemelos idénticos. No usaba mi nombre completo, pero sí el de ellos. Me quedé toda la noche actualizando el artículo, leyendo los comentarios. Algunos me creyeron, otros no, pero la historia se extendió y de repente ya no pudieron esconderse. La empresa de Jaime emitió un comunicado negando su implicación. Ernesto desapareció de las redes sociales. Sabía que él lo había visto porque al día siguiente llegaron flores a la pensión. Sin nombre, solo una tarjeta. Ganaste. Pero recuerda, nunca mentí cuando dije que te amaba. Dejé las flores en la calle. Dejé que el viento se las llevara, porque el amor que se disfraza de silencio, de máscaras, de traición, no es amor en absoluto. El artículo lo cambió todo. No de la noche a la mañana, pero lentamente, como tinta que se esparce por el agua. Los blogueros lo retomaron, los podcasts lo debatieron. Una pequeña estación de televisión incluso solicitó una entrevista. Les dije que no a todos. No quería fama, quería distancia. Pero la verdad había salido a la luz, y cuanta más gente lo sabía, más difícil se les hacía a Jaime y Ernesto tergiversar la historia. Se quedaron en silencio. Ninguno de ellos presentó una demanda. Ninguno emitió una respuesta personal. Era su forma de desaparecer sin admitir culpa. Cobardes. El abogado dijo que teníamos un caso sólido si quería presentar cargos. Fraude, abuso emocional, identidad, coacción. Pero yo estaba cansada y tenía otras cosas en las que concentrarme. Como Lily. Ya tenía 8 meses de embarazo, pateaba con más frecuencia, fuerte y rítmicamente, recordándome que era real, que esta no era solo una historia de escape, sino una historia de convertirse. La dueña de la pensión me ayudó a mudarme a una residencia de apoyo para mujeres más cerca de un hospital, Chester. Allí conocí a otras mujeres con historias como la mía, rostros diferentes, dolores diferentes, pero la misma amenaza de supervivencia corría por todas nosotras. Una mujer, Nora, había escapado de una secta. Otra, Teresa, había huido de un marido rico que rastreaba cada uno de sus movimientos a través de dispositivos inteligentes. Nos sentamos juntas en la cocina compartida, bebimos té y hablamos en frases inacabadas que de alguna manera tenían un sentido perfecto. «Tú eres la del artículo», dijo Teresa una noche. No lo negué. «Fuiste valiente», añadió. «No», dije. Solo estaba cansada de tener miedo. «La valentía nace en mujeres cansadas», respondió. Esa noche le escribí a Lily otra carta. «Querida Lily, cuando tenía tu edad, ya tenía miedo de ser demasiado ruidosa, demasiado emocional, demasiado. Dejé que la gente me convenciera de que mi silencio me hacía digna de ser amada. Quiero que seas lo contrario de mí. Quiero que ocupes espacio, que grites, que llores cuando lo necesites, que digas no cuando sea importante. Naciste del dolor, sí, pero también naciste de la decisión de terminarlo». Una semana después me puse de parto. Fue temprano, repentino. En un momento estaba preparando té. Al siguiente estaba en el suelo, sin aliento. La administradora de la residencia me llevó al hospital. El dolor era agudo, cegador, pero yo seguía susurrando su nombre. Lily, Lily.
Lily. Las horas pasaron borrosas, y luego, como el estallido de una tormenta, llegó ella. Pequeña, con la cara roja, gritando como si el mundo le hubiera hecho daño. La abracé contra mi pecho, sollozando, susurrando una y otra vez. Estás a salvo ahora. Las enfermeras fueron amables. La habitación estaba limpia. El sol se alzaba por la ventana, pintándolo todo de oro. La miré los dedos, los ojos cerrados, la forma en que su boca se fruncía al respirar. En ese momento, ya no importaba cómo había llegado a ser. Ella era mía, yo era suya. Ningún gemelo, ningún hombre, ninguna mentira. Podría reescribir esa verdad. Más tarde esa tarde, mientras descansaba, una enfermera me trajo un sobre, sin franqueo, solo mi nombre, escrito a mano en el frente. Dentro había una foto de Lily tomada desde fuera de la ventana del hospital, y debajo, un mensaje corto. Tiene tus ojos. No me acercaré más. Solo necesitaba verla una vez. Sin firma, pero yo sabía. Miré la nota por mucho tiempo. No lloré, no entré en pánico. Simplemente la hice pedazos, la tiré por el inodoro y abracé a mi hija un poco más fuerte. Ernesto pudo haberme amado a su manera rota. Pero el amor sin honestidad no es amor en absoluto. Es control, es obsesión, y no dejaría que la tocara. Ni ahora, ni nunca. La mañana que salimos del hospital, el mundo se sentía tranquilo, no vacío, no tenso, solo quieto. Envolví a Lily en una manta suave. Sus diminutas manos se acurrucaron contra su pecho. La enfermera sonrió mientras me ayudaba a abrocharla en el portabebés. «Felicidades», dijo. «Lo lograste». Asentí, pero las palabras no se habían asimilado del todo. Lo había logrado. Había sobrevivido. Meses de esconderme, de miedo, de fingir que era más pequeña de lo que realmente era, y aquí, en los brazos de un recién nacido que no tenía idea de lo fuerte que se había vuelto su madre. Las mujeres de la residencia, a través de una pequeña reunión de bienvenida esa noche, magdalenas, farolillos de papel, una nana tarareada en un altavoz de segunda mano, pasaron a Lily suavemente, como si fuera algo sagrado. En cierto modo, lo era. Era la prueba de que no solo había escapado, sino que había reconstruido. El artículo seguía ahí. La gente seguía debatiendo lo que había sucedido. Había rumores, dudas, partidarios, detractores, pero yo ya no leía los comentarios. Ya no revisaba los resultados de búsqueda. Había terminado de vivir en las versiones de otras personas de mi vida. En cambio, hice la mía pequeña, pero llena de paseos matutinos con Lily. Té de la tarde junto al fuego, un trabajo a tiempo parcial haciendo edición remota. Lentamente, ahorré lo suficiente para conseguir un apartamento de una habitación para nosotras. Nada lujoso, pero era nuestro. Puse una foto de Lily junto a la ventana, sin fotos del pasado, sin fantasmas permitidos. Un día, cuando sea mayor, le contaré todo. No para asustarla, sino para enseñarle a reconocer las máscaras antes de que se caigan. A saber la diferencia entre un hombre que quiere protegerte y uno que quiere poseerte. Hasta entonces, la protegeré con mi silencio, con mi nombre, con todo lo que me queda. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y por primera vez en años, nadie me siguió. No llegaron cartas. No se deslizaron fotos por debajo de mi puerta. Ernesto cumplió su palabra, o quizás desapareció. De cualquier manera, las sombras se desvanecieron. El primer cumpleaños de Lily llegó tranquilamente. Horneé un pastel pequeño. Usamos coronas de papel. Le canté una canción que me escribí después de que se durmiera esa noche. Abrí mi cuaderno por última vez. Escribí: «Querida Raquel Lina, no huiste porque fueras débil. Huiste porque fuiste lo suficientemente valiente como para saber que no era amor. Huiste para que un día tu hija pudiera crecer libre. Le diste algo que nadie te dio a ti, un nuevo comienzo». Cerré el cuaderno y lo puse en una caja debajo de mi cama. Y nunca más lo abrí porque mi historia ya no trataba sobre Ernesto o Jaime. Ni siquiera se trataba de venganza. Se trataba de renacimiento. Y esta vez era yo quien escribía el final.